¿Alguna vez te has detenido a pensar si la Biblia realmente prohíbe los tatuajes? Apuesto a que la respuesta puede sorprenderte. Durante siglos, muchas personas han creído que la verdad sobre los tatuajes se encontraba en un simple no. Pero, ¿es realmente tan simple? La verdad es que lo que dice la Biblia podría estar muy lejos de lo que has escuchado. ¿Y si te dijera que la cuestión no es tanto sobre la tinta en la piel, sino sobre algo mucho más profundo? En pocos minutos, entenderás que lo que parecía una prohibición absoluta, en realidad, puede esconder matices y significados que nunca habías imaginado. ¿Quieres descubrir qué es lo que realmente dice la Biblia sobre los tatuajes y cómo se aplica al mundo de hoy? Quédate conmigo, porque esta verdad te hará pensar dos veces. La relación entre los tatuajes y la Biblia es un tema rodeado por siglos de debate e interpretaciones diversas. Cuando alguien se enfrenta a la decisión de hacerse o no un tatuaje, muchas veces la Biblia surge como referencia. Pero, ¿realmente las Escrituras condenan esta práctica? A lo largo de la historia, líderes religiosos, teólogos y estudiosos han explorado esta cuestión en profundidad. Sin embargo, la verdad es que las menciones bíblicas sobre los tatuajes son pocas y están muy ligadas al contexto cultural e histórico del pueblo hebreo en esa época. No se trata solo de un no definitivo, sino de una reflexión más amplia sobre el significado espiritual detrás de las decisiones que tomamos con nuestro cuerpo. Muchas de las menciones sobre tatuajes en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, están vinculadas a prácticas de duelo o idolatría pagana. La cultura de la época veía el cuerpo como un templo, y modificar ese templo era algo muy delicado. Pero hoy, en un mundo donde los tatuajes han pasado de ser un estigma a convertirse en arte popular, la cuestión debe ser analizada desde una nueva perspectiva. La Biblia siempre ha enfatizado la intención detrás de las acciones, y aquí no es diferente. La pregunta más importante podría no ser ¿puedo o no tatuarme?, sino ¿por qué estoy haciendo esto y qué significa para mí espiritualmente? Este enfoque nos lleva a reflexionar sobre cómo las interpretaciones cambian con el tiempo. Aquello que era un tabú en el pasado, a menudo es redefinido con el paso de las generaciones. Lo que realmente importa es si la decisión de hacerse un tatuaje o no está en armonía con tu fe y tu propósito de vida. Entonces, ¿cómo enfrentas estas decisiones? Porque esta reflexión abre las puertas para entender en profundidad lo que las leyes del Antiguo Testamento dicen sobre el tema. Cuando hablamos de tatuajes en la Biblia, el versículo más citado es Levítico 19:28, que dice: «No se hagan cortes en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en ustedes mismos». Esta instrucción forma parte de un conjunto de leyes dadas al pueblo de Israel, en un contexto en el que las prácticas de duelo y los rituales paganos incluían marcas y cortes en el cuerpo. Lo que muchos no se dan cuenta es que estas leyes estaban inmersas en un código moral, religioso y cultural muy específico para aquella época. Entonces, ¿cómo entender esta prohibición hoy en día? Curiosamente, las mismas leyes que hablan sobre tatuajes también prohíben cortar los costados de la barba e imponen restricciones alimentarias que, en el mundo moderno, muchos cristianos ya no siguen. La aplicación literal de todas las leyes del Antiguo Testamento siempre ha sido un desafío teológico. De hecho, muchas de estas reglas fueron vistas como temporales, válidas solo para aquel tiempo y cultura. Después de todo, si estas prohibiciones alimentarias y sobre barbas no se siguen al pie de la letra, ¿sería correcto tratar los tatuajes de manera diferente? Aquí es donde entra en juego la hermenéutica. Es necesario comprender que las leyes del Antiguo Testamento eran, en gran medida, una respuesta directa a las costumbres de los pueblos vecinos, que
que incluían prácticas idolátricas. Esto nos lleva a reflexionar sobre la intención detrás de estas leyes: proteger al pueblo de influencias externas que pudieran alejarlos de su fe. Hoy en día, con la evolución de las costumbres, el desafío es aplicar estos principios de manera relevante. Y es aquí donde entra la hermenéutica y la interpretación de las Escrituras, ayudándonos a descifrar lo que puede o no aplicarse en los tiempos modernos. La hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia, es fundamental cuando discutimos temas como los tatuajes. No basta con leer un versículo, es necesario entender el contexto, la cultura y las circunstancias en las que fue escrito. Cada libro de la Biblia refleja un momento de la historia con sus propias reglas y normas sociales. Por eso, cuando alguien se pregunta si la Biblia permite o prohíbe los tatuajes, es crucial interpretar el texto con sabiduría, considerando el tiempo y el espacio en el que fueron escritas las palabras. La Biblia no es un manual estático, sino un conjunto de libros vivos que dialogan con la realidad de cada época. En este proceso, muchos estudiosos observan las prácticas que eran comunes en la época de los israelitas, como la idolatría, y cómo los tatuajes a menudo se asociaban con cultos paganos. El objetivo de la ley era preservar la pureza del pueblo de Dios. Hoy, sin embargo, los tatuajes han perdido gran parte de ese vínculo con los rituales paganos y, en muchos casos, se ven como expresiones artísticas o personales. La hermenéutica nos ayuda a hacer esta distinción, no solo de manera racional, sino con una sensibilidad espiritual, discerniendo lo que aún tiene sentido en nuestra caminata de fe. Una aplicación práctica de la hermenéutica es reflexionar sobre las motivaciones detrás de un tatuaje. ¿Será que sirve para glorificar a Dios o es simplemente una expresión de vanidad? En lugar de simplemente seguir una interpretación literal, el cristiano puede preguntarse: ¿cómo se aplica esto a mi vida hoy? Y es precisamente en este punto donde los cambios culturales entran en escena, redefiniendo la forma en que vemos el cuerpo y el significado de los tatuajes en la sociedad moderna. Los tatuajes han experimentado una transformación notable a lo largo de los siglos. En el pasado, se asociaban con la rebeldía, subculturas e incluso con prácticas paganas. Hoy, sin embargo, están presentes en prácticamente todos los segmentos de la sociedad, desde celebridades hasta líderes empresariales. Esto refleja cómo la cultura moldea y redefine nuestras comprensiones sobre lo que es aceptable o no. La Biblia fue escrita en un tiempo en el que los tatuajes tenían connotaciones muy diferentes a las de hoy, y los cambios culturales nos llevan a revisar estos significados, revaluando su lugar dentro de la fe cristiana. Muchos cristianos contemporáneos tienen tatuajes que llevan significados espirituales profundos, como versículos bíblicos o símbolos de su fe. Esto muestra cómo los cambios culturales permiten nuevas interpretaciones sobre algo que antes se veía como prohibido. La cultura cambia, pero lo que permanece constante es la necesidad de reflexionar sobre las motivaciones y el impacto que estas decisiones tienen en nuestra vida espiritual. El tatuaje, en sí mismo, puede ser neutro. Lo que importa es el mensaje que transmite y el lugar que ocupa en el corazón de quien lo lleva. Estos cambios culturales también nos invitan a un ejercicio de empatía y comprensión. Si antes un tatuaje podía considerarse un símbolo de rebeldía o alejamiento de la fe, hoy puede ser una forma en que alguien exprese su compromiso con Dios. Por lo tanto, en lugar de juzgar superficialmente, la sabiduría está en preguntar: ¿cuál es la intención detrás de esto? Y esto nos lleva a la reflexión sobre el papel de los tatuajes en la fe cristiana, donde la verdadera cuestión no es si podemos o no tatuarnos, sino cómo esto se alinea con nuestra relación con Dios. La fe cristiana es profundamente personal, y cada elección que hacemos, incluida la de hacernos un tatuaje, debe evaluarse a la luz de la relación con Dios.
A lo largo de la historia, los tatuajes se han visto como una forma de rebeldía o incluso de asociación con prácticas paganas. Pero en los tiempos modernos, el significado ha cambiado drásticamente. Hoy en día, muchos cristianos optan por tatuajes que expresan su fe, como cruces, versículos o imágenes que representan su compromiso espiritual. La cuestión central no es el tatuaje en sí, sino la intención con la que se hace. En el corazón de la fe cristiana está la pregunta: ¿esto honra a Dios? Si el tatuaje lleva un propósito espiritual, como un recordatorio de la gracia de Dios o una declaración pública de fe, entonces puede alinearse con las enseñanzas bíblicas. Por otro lado, si es solo una cuestión de vanidad o de seguir una tendencia, podría ser hora de reevaluar las motivaciones. La Biblia nos anima a hacer todo para la gloria de Dios, y eso incluye las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo. La verdadera cuestión es si estas elecciones reflejan o no nuestro compromiso con Él. La reflexión sobre los tatuajes en la fe cristiana abre espacio para un diálogo más profundo. No se trata de seguir una regla rígida o de condenar a alguien por sus elecciones, sino de buscar sabiduría y discernimiento. Cada cristiano debe mirar dentro de sí mismo y preguntarse si el tatuaje que desea hacerse refleja su caminar con Cristo. Porque, al final, lo que realmente importa es la conexión que tenemos con Dios y cómo expresamos esa conexión en nuestras vidas. Y, por supuesto, este camino de autoconocimiento y fe nos lleva a cuestionar muchas otras áreas de la vida. Entonces, ¿qué harás con todo este conocimiento? Ahora que conoces la verdad sobre los tatuajes y la Biblia, es momento de reflexionar. ¿Tus decisiones están realmente alineadas con tu fe? Tal vez sea el momento de reconsiderar, buscar sabiduría en cada elección y entender que, al final, lo más importante es tu conexión con Dios. ¿Será que el tatuaje que deseas hacer reflejará esa conexión? ¿O será que solo es otra decisión impulsiva? Piénsalo. Y ya que estás aquí, ¿por qué no seguir aprendiendo más? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos, porque juntos vamos a explorar muchas otras verdades sorprendentes.